Pregunta número 61. Modelo prueba PSU Biología, admisión 2020. El gráfico muestra la rapidez de síntesis de ácido ribonucleico mensajero o ARN mensajero que codifica para una proteína X en una célula. Aquí se ve claramente un gráfico donde vemos que tenemos rapidez de la síntesis de ARN en unidades arbitrarias en el eje de las Y y tenemos el tiempo en horas en el eje de las X. Y hay aquí un tiempo como específico que este X, en donde se observa un incremento en el nivel, ¿no es cierto?, o en la rapidez que tenía la síntesis de ácido ribonucleico, porque en un lapso de tiempo prácticamente se duplica o la cantidad de la rapidez de síntesis del ácido ribonucleico mensajero. Entonces, dice, ¿cuál de las siguientes opciones puede corresponder a lo ocurrido en TX? Alternativa A, mutación en un exón del gen respectivo. Alternativa B, mutación en un intrón del gen respectivo. Alternativa C, mutación del promotor del gen respectivo. Alternativa D, aumento de la actividad de los ribosomas libres. Alternativa E, aumento de la actividad enzimática de las ribonucleasas. Ya, en primer lugar, hay que tener siempre presente el gráfico, que recién lo estábamos explicando. En este gráfico se ve claramente que hay un incremento, ¿no es cierto?, en la rapidez de la síntesis de ácido ribonucleico mensajero. ¿Qué significa eso? Significa que tiene que haber habido algún factor que facilita la síntesis justamente del ARN mensajero, o sea, que facilita la transcripción, que facilita la transcripción del transcrito, o sea, la formación, ¿no es cierto?, del ARN mensajero a partir de un gen de ADN. Entonces, acá en la alternativa A me hablan del concepto de exón y también en la alternativa B me mencionan el concepto de intrón, ¿ya? Entonces, para el que no lo sabe, los genes tienen regiones codificantes y regiones no codificantes. Pero además de eso, los genes tienen hacia 5' arriba, tienen regiones regulatorias del gen, donde existen secuencias que pueden ser reconocidas por enzimas, como por ejemplo la ARN polimerasa, y regiones promotoras o también regiones o secuencias enhancer de la transcripción, o sea que de la formación de los transcritos o los ARN mensajeros. Entonces, la idea es que el gen, propiamente tal, tiene, como les decía, dentro de él regiones codificantes o secuencias codificantes y no codificantes. Las secuencias codificantes se conocen como exones y las no codificantes se conocen como intrones. Siempre en un gen de ADN, por supuesto, porque estamos hablando de la hebra codificante de, ¿no es cierto?, un gen. Siempre en un gen tienen que existir más exones que intrones. Y obviamente se parte con un exón cuando tengo la secuencia codificante probablemente tal, y se termina con un exón, ¿ya? Acuérdense que cuando venga la transcripción lo que va a tener que ocurrir es que van a tener que eliminarse los intrones del transcrito, o sea, del ARN mensajero que se forme. Entonces solamente después el transcrito maduro, me refiero, por modificación post-transcripcional, solo tiene que contener exones, ¿ya? No tiene que ver, no tiene una relación el que hayan mutado exones o intrones en que haya habido un incremento en la síntesis del ácido ribonucleico mensajero. No es, por lo tanto, la A o la B no corresponde, ¿no es cierto?, a la razón por la cual se incrementó la síntesis. En cambio, la alternativa C menciona algo directo que tiene que ver con el incremento en la síntesis del ácido ribonucleico mensajero, porque habla de que existe una mutación del promotor del gen. Entonces, yo les comenté recién que habían regiones río arriba de la secuencia del codificante del gen, la que les dije que tenía los exones y los intrones, que son el sitio de unión de factores promotores de la transcripción, que permiten o facilitan la unión con la ARN polimerasa. Por lo tanto, si nosotros hacemos que el promotor muta, por ejemplo, de forma positiva, obviamente, que de tal manera que facilita
la interacción con las proteínas o factores promotores de la transcripción y que permiten que la ARN polimerasa pueda hacer el proceso de manera más expedita, obviamente que va a permitir que, como consecuencia de este fenómeno, se incremente la síntesis de la velocidad de los ácidos ribonucleicos mensajeros. Ahora, la D y la E, la alternativa D, me habla de la aumento de la actividad de los ribosomas libres. Los ribosomas libres se encuentran en el citoplasma, se llaman normalmente polirribosomas, porque uno los ve como cadenitas que están haciendo síntesis. Y la actividad de los ribosomas libres lo que haría sería incrementar la síntesis de proteínas, o sea, la traducción de proteínas que tienen que usarse en la célula, ¿ya? Pero no sé, eso no tiene un impacto en el incremento de la síntesis, de la velocidad de síntesis de los ARN mensajeros. Y respecto de la alternativa de un aumento de la actividad enzimática de la ribonucleasa, lo que está haciendo justamente es que estas enzimas degradan los ácidos ribonucleicos. Entonces, sería lo contrario. O sea, si la D no tiene ninguna relación, la E prácticamente debería afectar o sea, disminuir la velocidad de formación de los ácidos ARN mensajeros, ¿ya? Por lo tanto, bajo toda perspectiva, la correcta aquí era la alternativa C de casa.